3. La doctrina espírita, como toda novedad, tiene sus adeptos y sus contradictores. Vamos a intentar dar respuesta a algunas de las objeciones planteadas por estos últimos, examinando la validez de los motivos en que se apoyan, sin abrigar, empero, la pretensión de convencer a todo el mundo, pues hay quienes creen que la luz ha sido hecha exclusivamente para ellos. Nos dirigimos a las personas de buena fe, sin ideas preconcebidas o irrevocables, con sinceros deseos de instruirse. Les demostraremos que la mayor parte de las objeciones que se le plantean a la doctrina proviene de una observación incompleta de los hechos y de una opinión formada con demasiada ligereza y precipitación. Recordemos ante todo, en pocas palabras, la serie progresiva de los fenómenos que han dado nacimiento a esta doctrina. El primer hecho observado fue el movimiento de objetos diversos. Se lo ha designado vulgarmente con el nombre de mesas giratorias o danza de las mesas. Ese fenómeno, que aparentemente fue observado primero en América 11, o mejor dicho, que se ha reiterado en esa región pues la historia demuestra que se remonta a la más remota antigüedad, se produjo acompañado de circunstancias extrañas, tales como ruidos insólitos y golpes cuya causa ostensible no se conocía. Desde América se propagó con rapidez por Europa y el resto del mundo. Al principio provocó mucha incredulidad, pero pronto la multiplicidad de experiencias dio lugar a que ya no se dudara de su realidad. Si dicho fenómeno se hubiera limitado al movimiento de los objetos materiales, podría explicarse mediante una causa puramente física. Estamos lejos de conocer la totalidad de los agentes ocultos de la naturaleza, o todas las propiedades de los que conocemos. La electricidad, por otra parte, cada día multiplica hasta lo infinito los recursos que proporciona al hombre, y parece destinada a iluminar la ciencia con una nueva luz. Existía la posibilidad, pues, de que la electricidad, modificada por ciertas circunstancias, o algún otro agente desconocido, fuese la causa de ese movimiento. La reunión de muchas personas, que aumentaba el poder de acción, parecía dar sustento a esa teoría, dado que era posible considerar a dicho conjunto como una pila múltiple cuya potencia tiene relación con el número de los elementos. El movimiento circular no tenía nada de extraordinario, está en la naturaleza. Los astros se mueven en círculo. Podríamos, pues, tener en escala reducida un reflejo del movimiento general del universo, o mejor dicho, una causa hasta entonces desconocida estaba en condiciones de producir accidentalmente, con los objetos pequeños y en circunstancias determinadas, una corriente análoga a la que impulsa los mundos. Sin embargo, el movimiento no siempre era circular. Solía ser brusco, desordenado. El objeto era violentamente sacudido, derribado, arrastrado en cualquier dirección e incluso, en oposición a las leyes de la estática, levantado del suelo y suspendido en el espacio. Con todo, nada había en esos hechos que no pudiera ser explicado mediante el poder de un agente físico invisible. ¿Acaso no vemos que la electricidad derriba edificios, arranca árboles, arroja lejos los cuerpos más pesados, los atrae o los repele? En la suposición de que los ruidos insólitos y los golpes no fuesen alguno de los efectos ordinarios de la dilatación de la madera o de alguna otra causa accidental, podían muy bien ser producidos por la acumulación de un fluido oculto. ¿No produce la electricidad los más violentos ruidos? Hasta aquí, como vemos, todo puede incluirse en el dominio de los hechos puramente físicos y fisiológicos. Más aún, sin salir de ese círculo de ideas, en esos hechos había materia para estudios serios y dignos de llamar la atención de los científicos. ¿Por qué no fue así? Es penoso decirlo, pero se debe a causas que prueban, entre otros 1000 hechos semejantes, la frivolidad del espíritu humano. Ante todo, la vulgaridad del principal objeto que sirvió de base a las primeras experimentaciones puede que no haya sido ajena. ¿Cuánta influencia ha ejercido muchas veces una palabra sobre las cosas más importantes? Sin considerar que el movimiento podía ser transmitido a un objeto cualquiera, la idea de las mesas prevaleció, sin duda, porque una mesa era el objeto más cómodo y porque nos sentamos con mayor naturalidad alrededor suyo que de cualquier otro mueble. Ahora bien, los hombres superiores son a veces tan pueriles que no sería imposible que ciertos espíritus de élite hayan considerado ajeno a su competencia el ocuparse de lo que se había convenido en llamar la danza de las mesas. También es probable que si el fenómeno descubierto por Galvani hubiera sido observado por hombres vulgares, que lo hubiesen designado con un término burlón, habría quedado relegado junto a la varita mágica. En efecto, ¿cuál es el científico que no se habría sentido menoscabado al ocuparse de la danza de las ranas? Algunos, sin embargo, suficientemente modestos para admitir que la naturaleza podría no haberles dicho su última palabra, se propusieron observar, para descargo de sus conciencias.
pero sucedió que el fenómeno no siempre respondía a sus expectativas, y como tampoco se producía constantemente conforme a su voluntad o según su método de experimentación, han concluido por negarlo. Aunque hayan pronunciado su veredicto, las mesas puesto que mesas hay continúan girando, por lo que podemos decir con Galileo, y sin embargo se mueven. Agregaremos, además, que los hechos se han multiplicado de tal manera que hoy han adquirido derecho de ciudadanía, solo resta encontrarles una explicación racional. ¿Se puede inferir algo contrario a la realidad del fenómeno por el hecho de que éste no se produce de manera idéntica cada vez, conforme a la voluntad y las exigencias del observador? ¿Acaso los fenómenos eléctricos y químicos no están subordinados a ciertas condiciones? ¿Cabe negarlos porque no se producen fuera de tales condiciones? Hay, pues, algo de asombroso en que el fenómeno del movimiento de los objetos por medio del fluido humano tenga también sus condiciones de ser y deje de producirse cuando el observador, al colocarse en su propio punto de vista, pretende hacerlo marchar conforme a su capricho, o someterlo a las leyes de los fenómenos conocidos, sin tener en cuenta que para hechos nuevos puede y debe haber leyes nuevas. Ahora bien, para llegar a conocer esas leyes hay que estudiar las circunstancias en las que los hechos se producen, y ese estudio solo puede ser fruto de una observación constante, atenta y por lo general muy prolongada. Sin embargo, objetan algunas personas, la superchería suele ser evidente. Les preguntaremos, en primer lugar, si están absolutamente seguras de que hubo superchería, o si no han tomado por tal determinados efectos que no pudieron explicar, más o menos como ese campesino que confundía a un sabio profesor de física, que hacía experimentos, con un hábil escamoteador. Incluso en el supuesto de que el engaño tuviera lugar algunas veces, ¿sería esa una razón para negar el hecho? ¿Habrá que negar la física porque hay prestidigitadores que se arrogan el título de físicos? Es necesario, además, tener en cuenta el carácter de las personas y el interés que las llevaría a engañar. ¿Será, pues, una broma? Es posible divertirse durante algún tiempo, pero una broma mantenida indefinidamente resultaría fastidiosa tanto para el que engaña como para el que es engañado. Por otra parte, en una mistificación que se propaga de un extremo a otro del mundo, entre las personas más serias, honorables e instruidas, algo habría al menos tan extraordinario como el propio fenómeno.